En un hermoso lugar emplazado en plena zona turística, se encuentra el Museo Colonial Alemán de Frutillar, el cual está enfocado en el conocimiento de la inmigración alemana en la zona de Llanquihue, en la región de los lagos. Este año es muy especial, ya que el museo cumple 40 años desde su inauguración en 1984 en su primera etapa. La idea de todo este conjunto es que este conserva la historia de los colonos alemanes, invitándonos a un paseo por sus típicas construcciones: la herrería, el molino de agua, el campanario y la casona de campo. Hoy conoceremos a Felipe Rodríguez, quien nos contará más detalles del recorrido que haremos por el museo y sus jardines. Bueno, el museo se emplaza en un parque de 3,5 hectáreas que originalmente pertenecía a la hijuela de la familia Richter, una familia iniciática de Frutillar, y hasta el día de hoy cuenta con el estanque original que colectaba el agua para que funcionase el molino hidráulico, y también cuenta con una serie de especies nativas introducidas alrededor de todo el parque. En este recorrido podremos visitar todas estas construcciones que recrean el estilo de vida y las formas de trabajo de las familias alemanas asentadas en esta zona a finales del siglo XIX. Bueno, estos molinos hidráulicos fueron la protoindustria de la localidad cuando los recién llegados germanos a la cuenca del Llanquihue a mediados del siglo XIX establecieron sus primeros sembradíos de trigo en particular en este caso. Y el molino original, esta es una reconstrucción, es el molino Richter, que funcionó hasta 1890 más o menos y significaba un punto de comunión para las localidades cercanas, porque donde se molía el trigo también es donde se encontraban las familias. En ese sentido se formaban casamientos, negocios, discusiones, de todo lo que pasa en cualquier comunidad. Por tanto, los molinos significaban un factor de comunión. Y no es casual que este molino también haya sido uno de los predios fundacionales de Frutillar. Entonces, venían de distintos lugares, desde los Bajos, desde Quilanto, incluso al molino Richter. Dentro del campanario, veremos las diferentes herramientas, implementos y maquinarias usadas para la trilla y la producción agropecuaria, en esta impresionante obra de arquitectura hecha completamente en madera. Bueno, bienvenido al campanario. Este campanario no es porque tenga una campana ni porque suenen campanas, sino porque tiene forma de campana. En ese sentido, es una estructura de origen hispano, se dio mucho en Chiloé y en algunas partes del sur de Chile. Sirve para hacer la trilla a yegua suelta, pero en este caso techada. Básicamente es que caiga el grano a partir de las pisadas de los caballos y las yeguas que giraban alrededor de esta estructura. ¿Por qué techada? Porque básicamente en el sur llueve mucho y a pesar de que era verano, ese proceso es en verano, la trilla, de todas maneras aquí puede llover en verano. Por otra parte, después con los años, cuando ya la trilla dejó de ser de este modo, sirvió para mantener las maquinarias agrícolas, para los fardos de paja, etc. Básicamente un galpón. Pero es un galpón bien particular que por lo demás creo, según mis investigaciones, no existe otro igual y está apoyado en una sola viga central que lo hace un artefacto arquitectónico sumamente interesante. Bueno, en esta primera parte de la colección del campanario se trabaja las diferentes herramientas agrícolas que trajeron estos colonos germanos que fueron necesarias en una primera etapa para desmalezar, para dejar barrido el terreno y poder hacerlo productivo y cultivable. Eso se hizo a través de quemas y talas, al mismo tiempo, así como en otras ciudades del país. Las herramientas son sumamente mecánicas y utilizando la fuerza de la tracción animal o la fuerza humana. Por ejemplo, esto habla mucho de una lógica de producción, es una sacadora de papa mecánica. En el fondo se trabaja con un animal que la lleva, pero saca automáticamente, sin necesidad de un cuerpo humano, las melgas de papa. Esta es una trilladora estacionaria que es ya en un cambio tecnológico, porque si bien hasta las máquinas anteriores todo se hacía a tracción animal o a fuerza humana, en este caso se empieza a utilizar la fuerza a vapor. Todas estas máquinas, o gran parte de ellas, eran traídas directamente desde Alemania, utilizando sus propios contactos, el manejo del idioma, a través del puerto de Melipulli o el puerto de Corral, que Melipulli después con el tiempo pasó a llamarse Puerto Montt. En ese sentido también podemos ver toda su maquinaria relacionada con la producción alimenticia, la producción de lácteos en particular, porque claro, ellos eran grandes productores agropecuarios. Cabe señalar de que no eran cualquier tipo de migrantes, sino que los migrantes de la cuenca del Llanquihue en particular
eran artesanos, campesinos. Ya en una tercera sección podemos ver máquinas de uso cotidiano, por ejemplo, una lavadora, que es básicamente lo mismo que una lavadora actual. Utiliza la fuerza centrífuga y el agua. Y además puedes ponerle agua caliente por medio de carbón allá abajo. Y como lo digo siempre, este es el refrigerador del pasado, que es una conservadora de carne realmente, pero cumplía la misma función que hacer conservar los alimentos por mayor tiempo. Este museo tiene en su origen una orientación comunitaria. Son los propios vecinos de distintas zonas alrededor del lago quienes donaron sus colecciones, que son piezas heredadas o que son piezas de ellos mismos, para dar cuenta de este proceso que fue el asentamiento germano en la cuenca del Llanquihue. Digo germano porque Alemania todavía no estaba bien constituida y quizás es un nombre más preciso, pero se entiende que son después la Alemania. Ahora vamos a conocer la herrería, espacio dedicado a la construcción y reparación de herramientas, donde se efectuaba uno de los oficios más importantes de la época. Bueno, bienvenidos a la herrería del museo. Las herrerías eran un dispositivo fundamental para las comunidades alrededor del lago Llanquihue. En ellas se construían las herramientas agrícolas fundamentales, los gualatos, hachas, azadones, etc. Y al mismo tiempo servía para reparar algún tipo de construcción. También para las carretas, también servía para desarrollar labores como asociadas a las chimeneas y todo lo que se hacía en fierro en aquella época, que no es como ahora, que es ir a comprar a un lugar y volver, sino que todo requería un mayor tiempo y una mayor dedicación e ir a lugares más lejanos. Por tanto, el herrero era una suerte como de rockstar entre los artesanos, porque pocos sabían hacer este oficio y era muy solicitado. Mientras continuamos en la herrería, Felipe nos cuenta acerca de la Casa del Herrero, espacio íntimamente ligado a este importante oficio. Nuestra última parada es en la Casa de Campo, donde podemos apreciar cómo funcionaba la vida de una familia típica de colonos. Acá vemos recreaciones de los distintos espacios, además de fotografías y un salón dedicado a las tecnologías musicales de aquella época. Bueno, les invitamos a visitar este museo, pues en él se recrea esta vida de los primeros asentamientos germanos en la zona del Llanquihue, con sus distintas formas de trabajo, vida cotidiana, tecnologías, formas naturales de convivencia, una serie de aspectos relacionados con la vida cotidiana y el patrimonio local de la cuenca del Llanquihue, que nos permite, por un lado, también conocer cómo se originaron estas ciudades y lo que conocemos hoy, porque el patrimonio, si bien nos habla de algo del pasado, también nos permite hacer conexiones con el presente. En este viaje por el sur de Chile, te invitamos a disfrutar de esta historia tan interesante junto a Avant TV. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo reportaje.